Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un mantenimiento preventivo de lo que es powertrain de un motor 70 caballos Yamaha. Es el mismo mantenimiento preventivo que se puede hacer a un 50 caballos, un 40, 80, 100, va a ser similar, muy similar. Entonces, con este vídeo os vale para diferentes motores. Espero que os vaya a servir de ayuda en el aspecto que vamos a tener la opción de, con lo mismo que vamos a hacer ahora, se pueden sustituir las escobillas y podemos también incluso ya ver físicamente dónde tiene el líquido hidráulico y cómo se rellena de líquido hidráulico lo que es el sistema powertrain. Es muy sencillo, ya os digo que todas las cosas que hago, si no son sencillas, intento hacer que sean sencillas para que cualquiera en cualquier momento lo podáis hacer. En este caso ya os digo, funciona perfectamente el powertrain, pero como tiene ya muchas horas el motor de funcionamiento y nunca se le ha hecho un mantenimiento preventivo, pues se lo vamos a hacer, lo vamos a limpiar, vais a ver como seguro a la hora de abrirlo va a estar lleno de carbonilla, una barbaridad seguro, y entonces eso es lo que hace que las escobillas y la electricidad no circule bien y haga fallos en el powertrain. En el momento que hace los fallos el powertrain, cuando nosotros le damos en el mando control remoto o en el botón de aquí del motor, le damos a que suba o baje, sobre todo falla al subir, que es cuando hace más fuerza. Cuando le damos arriba, teniendo batería al motor, y le damos arriba y el power va funcionando, como que le cuesta, va, incluso se para, tiene como parada, en fin, no hace bien, no funciona bien. Eso que os estoy diciendo, seguro que a muchos de ustedes os ha pasado. En un 90% es que tiene carbonilla. Hay que cambiarle, hay que sustituirle las escobillas o simplemente hacerle una limpieza. En este caso vamos a hacer una limpieza. Normalmente, con el paso del tiempo, aunque no falle, se le hace un mantenimiento preventivo, que lo vamos a hacerle ahora, y más adelante, al paso de X años, que os parezca, un par de años, lo que sea, se desmonta y se le pone ya lo que es las escobillas nuevas, ¿vale? Entonces, ya os digo que no siempre hay que sustituir las escobillas. En un primer momento se puede hacer una limpieza. Si vemos que una vez que se limpia funciona perfectamente, ya la siguiente vez que se le haga se le sustituye la escobilla, puesto que eso es una pieza que lo vais a ver ahora que se va desgastando. Y ese desgaste produce, como si fuesen las pastillas de freno del coche, al desgastarse produce una carbonilla, produce una suciedad, que es lo que hace que no circule bien la electricidad. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues para meterle mano al powertrain, como ya sabéis, está justamente debajo de la cuna, aquí pegado al espejo de popa, con lo cual vamos a levantar el motor para poder tener acceso a él. Ahí está el máximo. Esta pieza, aquí dentro es donde está el motor del powertrain. Este es el sistema hidráulico y aquí está el líquido hidráulico. Este tapón de aquí, hay muchos tipos de sistemas de powertrain, pero todos son similares. Este tapón es el tapón de llenado, ¿vale? Entonces este tapón se quita y ahí dentro se le echa el líquido hidráulico, y el nivel del líquido hidráulico es el nivel que tiene el tapón, ¿vale? En el momento que el líquido hidráulico llega al tapón, ese es el nivel suyo y se le pone otra vez el tapón. Eso es para cuando tenemos poco líquido hidráulico, porque por lo que sea, por un retén de aquí arriba o por cualquier sitio haya tenido algún tipo de fuga, por aquí por alguna juntita, haya tenido algún tipo de fuga de hidráulico, que eso normalmente no debe de tener ninguna, pero siempre alguna micro gotita se va perdiendo, y en ocasiones cuando se usa mucho hay que hacer hay que rellenarle un poquito el líquido hidráulico. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar esta pieza para hacer la limpieza del motor que está aquí dentro. Bueno, vamos a necesitar un destornillador plano y una llave Allen. En su defecto también puede valernos una llave de Torx con el mismo grosor que la llave Allen, pero la idónea es la Allen. Lo que ocurre que por las dimensiones y el sitio donde está metido, hay veces que con la Allen no podemos, y con esta llave así pequeñita le podemos acceder a los puntos, puesto que tenemos 3 tornillos en la parte de arriba, que uno está aquí atrás, y 3 tornillos en la parte de abajo, que otro está ahí atrás, ¿vale? Entonces tenemos que acceder
justamente detrás, que es complicado. No es fácil. Vamos a proceder a ir quitando primero la parte de superior. Todos los tornillos que desmontemos los vamos colocando en un sitio que no se nos vaya a extraviar, bien localizado. Una vez que hemos quitado los 3 tornillos, el de atrás no puedo acceder a cogerlo, pero no pasa nada ahora mismo. Entonces vamos levantando despacito. Tiene imanes, con lo cual hace fuerza hacia abajo. Vale. Ya hemos sacado lo que es la carcasa. Aquí tenemos el tornillo. ¿Ves? Aquí está el tercero que faltaba. Ahí vemos con la corrosión y tal, vemos la suciedad que tiene. Ahora vamos viendo cómo lo vamos a ir limpiando. Bueno, ahora para limpiarlo, bueno, lo hemos sacado de esta manera, tal cual lo hemos sacado. Nos acordamos la posición en la que está montado. Lo limpiamos. Mire, ahí podéis ver la suciedad que tiene. Para limpiar estas piezas, lo idóneo es utilizar, si fuese necesario, nunca se utilizan, digamos, aceites, porque el aceite de esa carbonilla después la hace pegote y esos pegotes de carbonilla de suciedad después pues es peor. Entonces, para limpiarlo podemos utilizar, si fuese necesario, dieléctricos, aceites dieléctricos, sprays dieléctricos. De este tipo así de spray son buenos. Este tiene más aceite, algo de más aceite que otro. Hay otros que son dieléctricos solo. Este es dieléctrico, este limpia, protege, conserva, en fin, multiuso. Hay otros que son solo dieléctricos. Este siempre va a dejar algo de aceite. Para este caso no vendría bien el aceite, siempre es mejor. Puede venir bien el aceite en el punto de rodamiento. Esto es un rodamiento. Aquí viene bien una gotita de aceite. De ese vendría perfecto. Pero en esta zona no es conveniente, en esta zona y en la zona de rozamiento interior, no es conveniente echarle aceite, porque esa carbonilla crearía una película de suciedad. Bueno, esto ya, como veis, ha salido algo de suciedad, no mucho. Limpiarlo un poquito. ¿Veis? Esa es la carbonilla que os comento. Ya una vez que la tenemos así, ahora aquí ya es más fácil acceder a los tornillos y quitar los tornillos de abajo. Estos son los que os comento que serían tipo de llave Allen, pero en este caso esta Torx también me vale. Ahora. Bueno, ya salió. Ahí está. Ahí arriado. Vale. Ahí está. Esto es una junta tórica que lleva justamente aquí para evitar que se salga el líquido hidráulico, que entre agua salga, claro. Y dentro está esta piecita, que esta piecita se ha caído, que va aquí dentro. Así. Y aquí dentro, ahí lo podéis ver, va lo que es el sistema de engranaje. Este es el motor, y el motor hace el movimiento mediante esta pieza de aquí abajo, hace el movimiento aquí abajo en el engranaje. Y la pieza de unión entre esta partecita del motor y la de ahí dentro es esta pieza, ¿vale?
una entra por un lado, la otra entra por el otro. Y al hacer el movimiento es la que hace la presión en el power, en lo que es el hidráulico. Ahí se ve todo el líquido hidráulico. Y ahora vamos a sacar lo que es el motor. Bueno, aquí ya vemos toda la suciedad de carbonilla que os comento, que se le ha ido quitando. Todo esto ya no lo tiene, obviamente. Esto ya suciedad que se le ha ido quitando. Ahora, esta pieza que es el motor, vamos a sacarla. Y aquí están estas dos piecitas metálicas con los alambres. Son los que agarran, los que están sujetando las escobillas. Las escobillas van con unos muellecitos empujando lo que es el motor. Ahora vamos a sacarlo y lo vais a ver. ¿Veis? Voy a sacarlo despacito a ver si se fuera a ver mejor. Ya han saltado las escobillas. Ahí dentro las podéis ver. Ahí podéis ver las dos escobillas. Esas dos escobillas que tienen unos muelles que la empujan hacia adentro para hacer presión sobre este vástago, ¿vale? Vamos a sacar la pieza ahora. Vale, ya tenemos fuera lo que es el motor entero. Aquí vemos todos estos restos de carbonilla. ¿Veis que hacen como unos taquitos, como unos pegotitos? Todo esto es lo que incordia y hace que falle, ¿vale? Toda esta suciedad. ¿Veis? Esos pegotitos de carbonilla. ¿Veis? Vale. Una vez que esto lo tenemos limpio, darle la vuelta. Una vez que esto está bastante limpio, ya le hemos quitado toda esa suciedad que tiene. Después de echar un poquito de spray, ahí tiene el dieléctrico y aceite, ¿vale? Pues eso es un rodamiento. Y aquí abajo tiene otro, ¿veis? Aquí abajo tenemos otro rodamiento, igual. Un poquito de... Este es dieléctrico y es aceite, ¿vale? Listo. Esto ya está preparado. Y ahora vamos a lo que siempre se complica, ¿vale? Siempre se complica esta pieza de aquí. Aquí está unida a... No la quiero desmontar. Se puede desmontar de aquí atrás lo que es el cable. Si veis, está aquí trincado el cable que da corriente, vaya. Está trincado aquí a la pieza. Si desmontamos aquí, que está aquí trincado aquí atrás, vienen los cables, en fin, viene ahí todo unido. Si desmontamos, quitamos la pieza entera, ¿no? Pero en este caso no es necesario porque no vamos a sustituirlo ni nada, simplemente es lo que es un mantenimiento preventivo, lo que es quitarle la suciedad esa que produce. Entonces ahora voy a sacar las escobillas. Estas son las escobillas de marra que comento. Si veis cómo está estos pegotes que sale de carbonilla, esto es lo que incordia, lo que ensucia, ¿vale? Lo que da el problema. Está lleno de carbonilla. Estas son las escobillas. Si os dais cuenta, tienen una forma como una curvita. Esta curvita hace coincidir con lo que es el cilindro que os he enseñado antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí dentro, que no sé si se ve bien, hay unos muelles. Ahí dentro hay unos muelles. Estos muelles que vemos aquí son los que hacen, son los que empujan la escobilla. ¿Veis el muelle? No sé si se aprecia. Este muelle es el que empuja la escobilla hacia adentro. Para sustituir la escobilla, muy fácil, ya lo estamos viendo aquí. Escobilla, tornillo, sale la escobilla. Es súper sencillo, ¿vale? Mecanismo de chupete. Ahí está igual, ¿vale? Ahí vemos. Escobilla, tornillo, pum, pum, desmonta, fuera. Sustituir escobilla, muy sencillo. Bueno, ahora vamos a limpiar toda esta parte, todo lo que se pueda. Mira qué disparate la cantidad de carbonilla y suciedad que tiene aquí dentro.
Pues hace mucho tiempo que no se hace o nunca se ha hecho. Según me dicen, nunca se ha hecho. Entonces, claro, esto está pues exagerado. ¿Veis? Esto es lo que produce los problemas en los powertrain. Esto es preventivo. Una vez que da el fallo, hay que limpiarlo. ¿Sigue dando el fallo? Porque esta escobilla se va desgastando. Esto se va desgastando, cada vez se hace más pequeña, puesto que el muelle la empuja por aquí y se va desgastando por esta otra parte. En cuando esto se va haciendo más pequeño, es que fuese como las pastillas de freno de un coche, cuando se van desgastando hay que sustituirlas. Esto igual, esto cuando se va desgastando, sustitución. Y para sustituirla muy fácil, ya hemos visto un par de tornillitos y fuera, y la sacamos fácilmente, vamos, no tiene más. Viene aquí mi tía con las piecitas estas, no tiene más. Ahora, ¿qué ocurre? Estos dos muelles que hemos visto que tiene muellecitos en los dos laterales son los que por cierto uno ya se ha salido aquí, está aquí. Ah, mira, así lo vemos mejor. Ahí veis el muelle. Este muellecito ahí dentro en su alojamiento es el que empuja la escobilla. Ahora viene el quid de la cuestión. Esto es lo complicado. Hay que meter los dos muelles, la escobilla en su posición, empujar los muelles hacia atrás y meter el motor. ¿Vale? Entonces esto es más complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Vamos a ponernos cerquita el motor. Y ahora vamos a meter la escobilla en el hueco. Ahí entra una, ¿ves? ¿Ve cómo entra? Ahí entra, bueno. Y ahora hay que meter la otra. Una vez que lo tenemos los dos imanes, lo sujetamos lo que es los cablecitos y está ahí el hueco, ¿veis? Los dos imanes están en sus alojamientos metidos y están los dos cablecitos aguantados. Ahora, mi hermano va a meter la pieza de arriba hacia adentro. Ahí en el ahí. Hacia abajo. Hacia abajo, sigue para abajo. Y entra para abajo. Ahí, más, un poquito más, ahí. Vale, ese es su alojamiento. Ahora ya puedo soltar los imanes. Ya está en su sitio. ¿Veis? Ya está metido en su sitio. El secreto es meter los imanes y veis este cablecito. El mismo cable lo aguantáis. Por aquí, por este lado, aguanta el cablecito. Y por este lado aguanta el cablecito con el dedo mismo o con otro destornillador. Entonces está aguantando los dos cables y están metidos en los dos alojamientos lo que es la pieza. Ya están metidos en su sitio, ¿vale? Ahora, sujetándolo que no se nos vaya. Levantamos. Tenemos aquí. Y ahora aquí metemos la piecita de marra. Si os fijáis, una pieza va así y la otra va al contrario, ¿lo veis? Una es más grande y la otra es más chiquita, no hay forma de equivocarse. Entonces la más grande está aquí. Y ahora esto hay que meterlo en el huequecito de abajo. Si se nos cae como en esta ocasión, lo vamos a hacer al revés. Vamos a colocar primero la de abajo. Sujetamos aquí arriba que no se nos salga. Y vamos a meter la piecita en el alojamiento suyo. Ahí. Ya está puesta, ¿vale? Ahora, la piecita de arriba, colocamos, ¿veis cómo está en paralelo? Le ponemos este en paralelo para que vaya en la misma dirección y ahora cuando lo pongamos en su sitio, tiene que entrar en su alojamiento. Ponemos la tórica. Vale. Y ahora comprobamos que está en la misma orientación para que cuando entre en el hueco haga coincidir.
Vale, ya lo tenemos situado. Hemos hecho coincidir la parte de arriba con la parte de abajo. Ya está esto metido. Ahora vamos a meter los tornillos. Primero los 3 de abajo. Como ya sabéis, yo soy muy pesado con la grasa. Entonces, aquí arriba en el engrasador me sobró un poquito de grasa. Junto ahí mismo. Junto ahí un poquito de grasa en el engrasador que me sobró. El sitio. Este tipo de tornillos que tienen punta tórica, como hay que apretarlo en cruz, como en la rueda de los coches. O sea, no se puede coger uno de los tornillos y apretarlo a hierro, porque se marcosnaría, se pondría oblicuo. Ahora vamos a hacer un truco. Ahora vamos a hacer un truquito para sujetar el tornillo a la herramienta, puesto que vamos a meterlo ahí atrás y ahí atrás se nos cae. Entonces colocamos el tornillito y lo sujetamos. Cinta aislante, cinta carrocero, cualquier cosilla que nos pueda sin servir. Vale, lo dejamos intrincado, de manera que ahora cuando nos metamos aquí no se nos caiga. ¿Veis? Ya jalo, quito la cinta delante, ya tengo el tornillo en el alojamiento. Y ahora, como os comento, hay que ir apretando poco a poco. Entonces, se le da un poquito de apriete. Mira, si os dais cuenta, graba aquí. Mira, si os dais cuenta, si yo cojo, ahora mismo, si yo cojo y aprieto más de la cuenta en este lado, se levanta de ahí. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se ha levantado? Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque aquel estamos apretados y los de aquí están flojos. Entonces, aflojo. Y ahora voy apretando poquito a poco, todos a la vez. Al otro lado. Ahí. Un poquito. Vengo al otro. Este que estaba muy flojo que va. Ahora está apretando. ¿Vale? ¿Veis cómo ha bajado? Ahora sí. Vale, entonces ahora está ya un poquito más apretado. Ahora otra vez el otro. Así. Poquito a poco vamos apretando para que todos vayan a su sitio. Y no quede marcosnado. ¿Por qué? Porque al llevar junta tórica se nos saldría el líquido hidráulico. Y el último, vale, listo. Ya está puesta la primera pieza. Probamos, mueve perfectamente. Ahora vamos a por el capuchón. Aquí abajo hay una juntita tórica. La voy a enseñar. Aquí justamente hay una juntita tórica, ¿vale? Aquí hay una gomita, ¿la veis? Hay una gomita que esa es la juntita tórica. Todos los sitios que tiene el líquido hidráulico y sitios que no pueda entrar agua salada o el agua dulce, para evitar que haya ese trasiego bueno, habéis dado cuenta cómo entra y chupa para abajo, porque son imanes. Al tener imanes, pues se imanta y jala para adentro, claro. Ahí está, ¿has visto? Ahora mismo está en su sitio, perfectamente. Ahora ya nada más que colocarle sus tornillitos. Lo vamos a ir poco a poco presentando los tres sin apretar ninguno de ellos demasiado.
Ya os digo, poquito a poco se van apretando. El de atrás siempre es el que da más guerra porque no se ve bien. En fin, está ahí en desenfilada. Vale, listo, ya tenemos todos bien apretados. Ya están todos bien apretados. Vale, listo. Ahora ya nada más que queda, bueno, ya estáis viendo el trapo cómo ha quedado. Las manos, todo lleno de la suciedad esa de la carbonilla. Ahora queda hacerle la prueba de fuego. Le vamos a dar corriente y vamos a ver si funciona. Bueno, ya una vez esto montado, está nada más que listo para hacer la prueba de fuego, a ver si funciona. Bueno, como veis, esta barca es digna de ver. Entre otras cosas, está montada en un 70 caballos, que el 70 caballos de Yamaha es el motor que da más rendimiento siendo un 70 caballos y menor consumo. O sea que este motor ahora mismo sigue siendo, desde que lo fabricaron, sigue siendo el de menor peso con mayor potencia. Está muy conseguido el motor este. Y eso lo sumamos con esta barca que es un pedazo de pepino. Esta barca es una embarcación híbrida, vamos a decir. Es una mezcla de fibra, de una embarcación de fibra, de poliéster, con tubular hinchable. Es una embarcación semirrígida, pero tiene semirrígido el casco y los tubulares. Entonces da una fiabilidad y una estabilidad espectacular. Una anchura y una navegación fuera de lo normal. Vamos, Torque ya la ha visto, la ha probado, espectacular. Y esta embarcación está llena de tambuchos muy amplios. Los tubulares son súper amplios. Y ya os digo que está hecha a conciencia para la pesca submarina. Obviamente se puede adaptar para la pesca de caña, poniendo sus cañeros y tal, puesto que tiene aquí unos alojamientos para meter lo que es los fusiles o las cañas espectaculares. Espectaculares. Esta barca ya os digo que tiene aquí unos huecos impresionantes. Vamos, esto medirá, pues yo qué sé, pues cerca de 2 metros, si no mide 2 metros. Es exagerado. Tiene mogollón de tambuchos de alojamiento en esta cara. Vamos, es una cosa exagerada. Va súper bien. Y ahora vamos a hacer, que es a lo que vamos. Vamos a seguir la prueba con la... Vamos a darle corriente. Tiene que ir desconectado de batería. Vamos a darle corriente. Y vamos a hacer la prueba a ver si funciona el Powertrim. Vamos a darle... Hemos conectado la batería y vamos a darle al power, ver qué tal va. Bueno, pues como vemos, baja y sube con soltura y no se le ve así ni engarrotamiento ni... Vamos, va perfecto. Antes iba a lo mejor un poquito más bronco, ahora mismo va al pelo. Ha quedado perfecto. Pues nada. Como ya os digo, aquí está todo, ha quedado todo perfecto. Y la embarcación esta es digna de admirar, vamos a ver. Por donde mire, tiene unos tambuchos, unos alojamientos. Vamos, es un puntazo la barca esta. La verdad que viéndola así en directo, te resulta mucho más amplia y pensar para tener todos los alojamientos. Tened en cuenta que siempre nosotros las embarcaciones, lo que es los tubulares, eso es un hueco, un volumen ahí exagerado, perdido, claro. Y en este caso han aprovechado, digamos que casi que la mitad, más de un tercio pienso yo, la han aprovechado en hacerlo en fibra y aprovechar los huecos. La verdad que va súper bien. Y en el agua la estamos probando y tenemos pendiente ahora una salida de pesca con ella, con la embarcación esta, y haremos algún vídeo para que veáis cómo navega y eso. Pero ya la hemos visto navegar en el agua porque ya tenemos 2 o 3 amigos que
que están disfrutando de ella, porque esta fue la primera que se hizo, es la prototipo, vamos a decir. Y es un espectáculo, están súper contentos nuestros amigos. Pero nosotros con esta todavía no hemos navegado. Ya lo haremos, ya os iremos contando. Pero va espectacular. La hemos visto navegar al lado de la nuestra y no salpica para adentro, escupe muy bien el agua para afuera, navega espectacular, planea muy rápido, ya os digo. Pues nada, ahora que tiene ya le hemos hecho la revisión completa al motor y el powertrain va perfecto. Ya os digo que el powertrain cada X tiempo se le hace una revisión y cuando empiece ya a dar problemas porque la escobilla se desgasta, pues como ya habéis visto el vídeo, sustitución y listo. En este vídeo podéis tener varias opciones. Con este vídeo os vale tanto para rellenar el líquido hidráulico, que ya sabéis dónde lo tenemos, os vale para sustituir las escobillas o para cambiar el mismo motor del inducido, que es el que habéis visto ahí dentro. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo y también el haberos presentado esta embarcación, que muchos de ustedes no la habréis visto, pero ya iréis viendo algunas de ellas por ahí. Venga, hasta luego, granito a granito.